Listo. Bueno, 16 de diciembre, muy cerquita de terminar el año. Estamos a 15 días, la niña bonita, de terminar el año. Siempre esto de finalizar un año, bueno, siempre, por lo menos algunas personas nos trae la oportunidad de hacer revisión, ¿no? Revisión del año, replanteamientos y miradas. Y desde ahí me vino a hacer este encuentro de la paradoja del cómo, ¿no? Cómo he transitado este año, qué me llevo, ¿no? de este cómo, qué cómo he hecho, desde dónde he hecho mis cómo he buscado los cómo. Y, y, y nada, y de esta manera, pues, aportar un espacio de reflexión para esos últimos días del año, ¿no? Desde un lugar, pues llanito. Así que, si queréis compartir en un momentito qué os ha traído hoy a esta paradoja del cómo, por situarme. Mi cómo está más en el futuro, ¿no? Porque no sé cómo reinventarme, ¿no? He llegado como a un estancamiento, un pequeño estancamiento de donde, pues eso, el futuro no me trae colores que me sean fáciles. Estoy en una verdad que me siento cómoda, me siento muy cómoda en el presente y, y el resto, pues no sé cómo crearlo. Vale. ¿Vas, Interesante. Jorge, o voy? Adelante. ¿Vas o voy? ¿Voy? Sí, sí, adelante. Venga, pues yo, la verdad es que escuchándote cómo has comenzado la conversación hoy y tu compartir, estaba pensando en estos 12 años, ¿no? De lógica. Y yo veía sobre todo el desmontaje que he hecho, ¿sabes? Cómo por medio de no hablar de determinadas palabras, porque ya tienen un contenido como muy pesado y te llevan a una memoria antigua, ¿no? Y para poder integrar lo nuevo, yo creo que el proceso que estamos haciendo es un poco de desmontaje. Bueno, pues yo estoy totalmente desmontada. Este año he tenido muchísimo vapuleo, ¿no? El, el contexto, yo antes tenía mis herramientas que me servían, eran muy útiles, las sigo teniendo, siguen teniendo algo de utilidad, pero ya me exigen una impecabilidad diferente y una transparencia diferente, con lo cual muchas veces me tengo que exponer demasiado, ¿no? Y, y veo necesario seguir en esa línea de desmontaje, ¿sabes? O sea, no quiero ir a lo antiguo porque ya sé dónde me ha llevado. Esa parte del recorrido ya me la sé. Entonces, quiero ir cambiando cosas, quiero ir integrando cosas, las cosas nuevas que voy oyendo de un lado y de otro, no solamente de Alejandra, sino de más sitios, ¿no? Y quiero ir integrando cosas y probando herramientas diferentes para tener un proceso diferente, que sea un poquito más sencillo. Eso es lo que yo busco. Entonces, construir eso, construirme un poco como Amparo, construirme, ir con este pasito, construirme el presente y empezar a vislumbrar un futuro un poquito más sencillo. Bien, gracias. Yo estaría un poquito en la misma línea. Eh, Tengo una idea de que es para mí el cómo, pero bueno, conociendo a María sé que me lo va a desmontar en un momento. Así que, mira, eso sí me apunto. Pues la primera es la frente, como dicen, ¿no? Porque no puedo desmontar algo que yo tampoco sé cómo. Pues mira, ya empieza. Así que empezamos con la frustración, que a mí siempre yo digo en estos espacios que garantizo la frustración, que está Sí. garantizada. Sí, Bien. sí.
Pues vamos a ello, vamos a construir un poquito de frustración y construir un poquito de espacio de observación bueno, de otras posibles posibilidades, porque ni siquiera voy a afirmar que sean posibilidades para vosotros, porque cada uno de vosotros lo vais a tener que elegir, qué es para cada uno de vosotros una posibilidad y qué no. Entonces voy a empezar a compartiros la presentación. Aquí está. A ver. Vale, ahí os veo. En cualquier momento, ¿veis la presentación? No, 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 ¿Todavía no? está en espera. Vale, pues dejamos tiempo ahí. ahora. Ahora ya está. Ahora aparece. Eso es. En cualquier momento que queráis intervenir, preguntar, lo que sea, estáis, tenéis la opción abierta, ¿vale? Vale. En un momento, en un principio, se me había venido la trampa del cómo. Y, mm, y luego me di cuenta que eso de la trampa quedaba como algo muy cerrado y enfocado solo a una posibilidad, ¿no? Esto de un poquito de me quedo en la búsqueda del cómo y en un aspecto un tanto de, incluso a veces de rechazo, porque no encuentro el cómo que yo quiero encontrar. Y se me abrió a ponerlo como paradoja porque hasta esa búsqueda de cómo tiene también un aprovechamiento, ¿no? Para poder agregar cualquier cosa que nos suceda con los cómo como posibilidad de aprovechamiento y aprendizaje. ujú. Entonces, vamos allá. A ver, ahora esto no me pasa. A ver, ahora. Esta es la ruta que vamos a seguir. Como veis ahí empezamos por el espacio, luego nos vamos a ubicar desde una perspectiva lineal, es decir, desde nuestra perspectiva personal como contenidos dentro de una existencia. Le vamos a añadir otra mirada, poquito más. Vamos a abrir el zoom y nos vamos a ir hacia lo que sería el contenedor del contenido, un aspecto más impersonal. ¿Cuál sería nuestro rol en todo esto del cómo hoy? Y sacaríamos ya nuestras propias conclusiones. Espacio. Esta es una invitación a invitar al espacio a nuestra escucha, invitar a un espacio de observación, un espacio que nos permita no ir directamente a nuestros contenidos ya sabidos, ¿no? Que podamos llamar a este espacio como lo dejo en modo pausa, lo que yo estoy escuchando y observo y entro a observar. Así que es una invitación a reflexionar y razonar, a activar un observador que me pueda llevar a aprender algo en dos sentidos, tanto aprender como tomar conciencia de algo, como encender, activarme mi receptor, mi antena biológica para captar alguna posible novedad. Aprender. Prendo mi antena. Y de ahí abrir espacios para preguntas nuevas, preguntas que nos abran caminos diferentes. Nos ubicamos. Aquí me suelen salir preguntas para ubicarnos. ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por paradoja, ¿no? Y por cómo? ¿Cuál sería la interpretación que damos cada uno a esa paradoja, a ese cómo? ¿Desde dónde hago esa interpretación? ¿Qué me lleva al cómo? O sea, ¿cuál es mi motivación para ir a un cómo?
qué me mantiene en esa búsqueda del cómo, qué me pasa cuando no lo tengo, cuando no encuentro un cómo hacer algo, qué me pasa con lo que me pasa cuando no encuentro un cómo. Y aquí voy a dejar de compartir porque esta parte la hacemos teniendo en cuenta esta... Uy, Amparo, estás al revés. Ah, la verdad que sí, ¿eh? Estoy del revés. A ver, así, Ya lo decías tampoco. antes. Nada, así. Muy bien. Pues si os parece, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, que para mí una paradoja viene a ser una contradicción, sobre todo cuando fricciona algo que yo veo como incoherente, ¿no? Hay una incoherencia y me fricciona. Pero luego también se me abrió la paradoja con el agregado en mi perspectiva del I, cuando en una misma situación yo puedo estar sintiendo, por ejemplo, en plan muy llanito, alegría y tristeza, y Mm. pueden convivir en el mismo espacio. Y esa paradoja, en mi caso, cuando yo veo que pueden convivir dentro de mí dos cosas tan opuestas en un principio, me, me abren calma. Es como, no me tengo que pelear, no tengo que estar rechazando una para vivir la otra o rechazando la otra para vivir la una, sino que dentro de mí se pueden dar las dos y está todo ok, ¿no? Y el cómo, claro, el cómo directamente a mí me lleva de entrada a lo instrumental, a las instrucciones, a instrucciones. A un protocolo de acción, ¿no? A una serie de pasos para yo poder llegar a tener un resultado. Eso sería de entrada, así de bote pronto, como lo veo yo, ¿no? Y para vosotros, bueno, perdón, por ejemplo, la motivación de mis cómo, cuando yo me pongo en búsqueda rápida de un cómo, es porque me quema la situación que estoy viviendo. De entrada, el cómo, la búsqueda del cómo es, me quema lo que me está pasando, quiero un cómo para solventar esto ya, porque hay una incomodidad grande con respecto al proceso, a la situación. ¿Y qué me pasa con lo que me pasa? Me incomoda estar incómoda muchas veces, con lo cual volvemos ahí al mismo punto, ¿no? De ahí siempre lo que me termina colaborando es ponerme en modo observación y aprendizaje, en modo observación y aprendizaje. Y un poco como lo que me pasó esta mañana de rendirme, ¿no? Rendirme a lo que es, rendirme a lo que es, ¿no? Esta mañana el universo me dio un buen zoski. Y yo estoy agradecida que me dé Zoski de esas formas tan suavitas, porque fue en realidad un Zoski muy suavito, ¿no? Y tiene que ver con cuando yo quiero un cómo determinado, se me planta otro cómo y yo ni siquiera lo puedo reconocer porque estoy enfocada en el cómo determinado que yo quiero. Y eso es lo que esta mañana el Zoski de la realidad me ha puesto por delante. Es como el chiste este de que le pide a Dios que lo salve porque hay una inundación y le manda un barco y le manda un helicóptero y le manda... Y el hombre sigue allí en el tejado de la casa porque él quiere su cómo, él quiere su propia forma de salir de allí y no está pudiendo reconocer los distintos cómo que le han ido viniendo. En fin, ¿cómo sería para vosotros? Bueno, yo quizás contestando a lo de la paradoja, para mí la paradoja es
la convivencia de dos cosas no distintas, que sería normal, sino opuestas, Mm. que extrañamente pueden estar compartiendo un mismo lugar, ¿no? Eso para mí sería una paradoja. El, el cómo, o qué es lo que yo espero del cómo, en realidad cuando tengo cualquier conflicto, lo primero que me sale no es cómo solventarlo, sino alejarlo. Primero es negarlo, primero no quererlo. Entonces, eso viene con posterioridad. Digamos que mis cómo son más calmados. Primero viene la tormenta de no aceptar lo que sea que se me está dando y luego con un poquito más de tranquilidad el poder pensar cómo. Vale, ahí Eh, veo yo una paradoja, porque tanto es como el evitarlo en el momento, o sea, la primera parte que has dicho de que lo primero que hace es evitar la situación, eso es un cómo. Es una manera de afrontar una situación, eso sería un cómo también. vale, ¿cómo lo afronto? No tendría relación con cómo evitarlo porque se precisamente, o sea, cómo solventarlo porque sé precisamente que evitarlo no es solventarlo, ¿no? Pero igualmente es un cómo evitarlo, como luego solventarlo. Vale. Entonces diría, ante una situación que no quiero, mi cómo sería la evitación. Eso es, eso sería un cómo, un primer cómo. Vale. Mm. Bueno, yo lo percibo como un cómo. Es una manera de hacer algo. Tengo una manera automática de hacer algo, tengo ya unos comos configurados. Hay una situación incómoda, yo la evito, eso es un cómo. Y luego hay unos comos más elaborados, o sea, más razonados, más reflexionados. Una vez abierto un espacio de aprovechamiento, de observación, construyo un cómo nuevo. De hecho, el abrir el espacio de observación ya es un cómo nuevo. El observar ya es un cómo nuevo. El cómo siempre sería una acción, entonces. No necesariamente, es una manera, o sea, sería como una manera de hacer algo, pero hacer algo puede ser estar observando, Una acción. estar en Vale, gracias. silencio. Para mí la paradoja es eso. Yo cuando has dicho lo de la paradoja, he visto el yin y el yang. He visto pues lo que él dice, ¿no? Los opuestos que forman lo absoluto, ¿no? Las partes que forman algo más grande. Y, y para mí, un poco, digo lo que Jorge, yo no lo evito, pero lo que no hago es, yo tengo mucha facilidad para generar conflicto, porque soy muy rápida, ¿no? Entonces, rápidamente veo las piezas. Entonces, lo que sí necesito para luego no dejarme llevar por esa frustración grande es un espacio. Abro espacio entre eso y yo, y lo que decía María, y me pongo a observar, pero me pongo a observar con argumento, empiezo a argumentar, ¿no? Pero en esa observación estoy utilizando la paradoja, porque me argumento el positivo y me argumento el negativo. Me argumento los dos dentro de lo que yo veo, ¿eh? Que nunca veo completo. Entonces, veo y yo misma me voy dando, me voy cerrando puertas y abriendo otras, ¿sabes? Entonces, lo que soy muy rápida para ver la situación, pero soy muy lenta para resolverla, porque eso me lleva mucho tiempo. Me lleva mucho tiempo y meterme y ir metiéndome poco a poco en encrucijadas y ver que estás en una encrucijada que no puedes salir y otra vez vuelvo a salir con otro argumento, ¿no? Entonces, esa ha sido mi forma de hacerlo nueva. Esa es la nueva, ¿eh? La antigua era muchísimo peor, porque abría el mismo espacio, pero el bucle estaba muy presente. O sea, el bucle, las cosas con las que yo estaba cómoda funcionalizando esa situación. Entonces me venían esas memorias y hacía lo mismo.
Me tranquilizaba, sí, me tranquilizaba muchísimo, pero luego al cabo del tiempo notaba la frustración. Esto como es nuevo, no os puedo decir cómo me lleva, porque esto es de este año. Entonces no puedo decir dónde me lleva. Dónde me lleva. Lo que sí me hace es estar mucho más tranquila. No tengo ninguna prisa. Y mientras tanto, no ejecuto ninguna acción, sobre todo referente al conflicto. Y muchas veces lo que estoy viendo es que el conflicto en mí, por lo menos, porque es la parte que yo puedo trabajar, se diluye. Al no hacer y solo observar, el conflicto va perdiendo peso para mí y entonces se va como diluyendo. Y ya lo tengo como una parte más de la paradoja. Para mí la paradoja en Interesante. sí es una salida, es una ejecución, Mm. es un cómo. Qué interesante porque luego lo veremos en las diapositivas porque preparando esta presentación veía que había un cómo que podemos ejecutar como personas humanas en nuestro diario, pero hay otro cómo que va en el espacio de la conciencia, de esa conciencia observadora, de esa conciencia impersonal que tiene que hacer una bajada a la existencia. Y María, el cómo que está en nuestra mano es el que tenemos en nuestras manitas, ¿no? Que son comos diferentes, ¿no? Bueno, esto lo observaba pues justo preparando este material, me parecía también muy interesante poder separar qué cómo está en mis manos y qué cómo no están en mis manos. Mm. ¿Tú querías añadir algo, Amparo? ¿O está bien No, así? está Vale, bien así. seguimos después con, con el compartir. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Lo tenéis, ¿verdad? Mm. Vale. la parte de dónde está mi referencia, Sí, a mí me lleva siempre a cómo lo he hecho en otra situación, ¿no? Y sí. esa motivación me lleva a buscar otra referencia diferente. Mm. Está muy interesante, ¿verdad? Porque cada uno luego vamos a ir construyendo distintas maneras, ¿no? Cómo a ti te da una motivación de búsqueda de soluciones y como por ejemplo Jorge hablaba en primer lugar de evitación, ¿no? Como que hay una retirada. Por ejemplo, en mi caso ha habido muchos momentos que es como una pelea con lo que es tal como se está eh, presentando, ¿no? Luego he ido aprendiendo a generar un espacio porque la motivación la he puesto en el aprendizaje. Ya se ha ido cambiando la motivación y la argumentación. Mm, bien, a ver. Y habéis respondido a qué me pasa cuando no lo tengo y no lo encuentro. Esa me parece buenísima. Cuando ¿Qué no encuentras el cómo, cuando no encuentras ese cómo, pues no encuentras ese cómo, pues no está, no está, puede no tener solución en este momento. Es Sí, parte de abrir la distancia también. sí, y justo es la fase que genera mucha frustración a veces, Mm. incluso angustia, porque es cuando podemos vivir situaciones de bucle, ¿no? Que no encontramos, no terminamos de encontrar la salida que nos mantiene ahí encerrados. Me dio también por mirar en lo social, en lo consensuado, qué se entendía por paradoja y el cómo, qué era, ¿no? Por tener a vista desde una mirada un poquito más amplia, como es lo social, lo consensuado,
qué hay de la paradoja ahí. Y, y curiosamente, bueno, está ahí la relación con la lógica, contrarios a la lógica aparentemente. Interesante también que ya aparece esto de la apariencia, pueden parecer contrarios, pero no, que envuelven una contradicción. Esto de otra vez que parece lógicamente incoherente y me gustó mucho esto de que puede llevar a una reflexión más profunda y que desafían las ideas preconcebidas. O sea, ya socialmente está incluido que la contradicción es aparente y que tenemos la posibilidad en una paradoja de ir más allá de esa apariencia, de lo que aparentemente es contradictorio. Y además puedo aprovechar esa contradicción para desafiar las ideas que yo ya tengo preconcebidas, ¿no? Mis argumentos. Y el cómo me llamó la atención esto de un elemento tónico, intensificador verbal, ¿no? Es como ese cómo hay ahí como una intensidad de que a veces se manifiesta en las urgencias, ¿no? Pero ¿cómo hago esto? Pero ¿cómo puedo ir para allá? Pero ¿cómo esa manera, esa función modal, ese causal, el cómo como el por qué y ese intensificador se están expresando también socialmente en ese cómo? Bien, el cómo, en la paradoja del cómo me venía esto de presentar por una parte el cómo en referencia externa, desde esta perspectiva lineal, desde nuestro diario, cuando empezamos a buscar fuera cómo hacer algo, cuando nos ponemos en manos de un otro y empezamos a consumir el cómo de un otro, o sea, el resultado que un otro ha logrado en su proceso, de manera que yo ya lo tengo hecho y me lo acomodo a mí. Esto lo escuchaba esta mañana a Alejandra, esto de tratamos de resolver externamente algo que no resolvemos internamente. Entonces nos vamos a la afuera para que un otro, y a veces es un ciego guiando a otro ciego, a veces es un cojo guiando a otro cojo, pero bueno, desde esa necesidad de tener un resultado, nos vamos a comprar y a consumir cualquier como de cualquier otro, a veces incluso sin ningún filtro hecho, ¿no? Sin ninguna selección. Y es que no asumimos la responsabilidad de construir nuestro propio como, cada uno el nuestro, ¿no? Ajustado a nuestros ritmos, a nuestros alcances. Otra cosa que pasa en el cómo en referencia externa es esto, ¿no? Que el foco en el resultado está evidenciando una intolerancia al proceso en muchos casos y un rechazo a lo que es. No estoy pudiendo entender el funcionamiento del proceso, la importancia del proceso, no estoy pudiendo entender la combinatoria entre conciencia, mente y cuerpo, ¿no? Como la mente su naturaleza es estar orientada a resultados y ese resultado lo va a poner en marcha a través del cuerpo, que es el vehículo, y como esa conciencia observador que nos brinda espacio va a estar más orientada al proceso, ¿no? Y esto es lo último que añadí con el Zosky de esta mañana, que es cuando quiero un cómo a mi manera. Realmente es curioso porque esa manera a veces ni siquiera está definida. Es como, sí, pero no es esto, ¿no? Pero ¿cómo lo quieres? No lo sé, pero esto no es, ¿no? Y nos quedamos como si nos
como si nos quedáramos encasquillados en una única forma de ver. Entonces mi argumentación se mantiene intacta, mi ángulo de visión, de perspectiva se mantiene intacto. No hay un diálogo con ese contenedor que me va a estar dando otras opciones que no voy a estar pudiendo reconocer, como hablaba antes de lo del chiste, ¿no? El barco, el helicóptero, hay otras formas de cómo, pero no los estoy pudiendo reconocer porque estoy completamente encasillado en un único ángulo de perspectiva y eso me da un único argumento. ¿Cómo planteamos otra mirada? Abriendo el zoom y en lugar de estar como contenido, nos abrimos a una perspectiva de contenedor. Y aquí el otro día me venía estas dos frases, ¿no? Me venía como, qué cómodo es consumir un cómo y qué incómodo es razonar un cómo. Porque el consumir un cómo nos lleva a esa referencia externa, ¿no? Que es, pues claro que es más cómodo, ¿no? Hay otro que ha hecho el proceso, me da las instrucciones y yo las copio y las pego y las ejecuto. Me puede estar resultando durante un tiempo, luego quizás no. Cuando deja ya de servirme, pues consumo otro como. Compro otro como de otra persona a ver si por fin encuentro, ¿no? La forma definitiva. Y esta incomodidad que supone razonar un cómo, que supone entrar al proceso de construir nuestro propio cómo, nos lleva ya al espacio de la autorreferencia. Y eso implica conexión con otros espacios que nos abren el de qué trata esto que yo estoy viviendo. ¿De qué trata? Ver los elementos que se están incluyendo en esa situación, ver cómo se están vinculando. Ahí empiezo ya a razonar esa situación. Y de ahí me va a ir surgiendo el cómo, ¿no? A veces o muchas veces, no sé a cada uno, no es en los tiempos que nos gustaría, pero son los tiempos necesarios para construir esos cómo, ¿no? Sí, pero eso implica también mucha responsabilidad. Mucha, sí, sí, Claro, es mucho más fácil decir, estoy consumiendo un como que no es mío y simplemente digo, esto no funciona. sí, Y sí, cuando tú lo estás construyendo, pues ahí viene mucho más la frustración, que la frustración realmente para mí es una guía de error, con lo cual, cuando viene la frustración, ves que ya estás en error, ¿no? O sí, estás en error o en cambio, o en proceso de cambio también, ¿no? Pero yo es muy incómodo, sobre todo por la responsabilidad, sí. sí, sí, es aumentar nuestra capacidad de respuesta. A mí la responsabilidad me gusta mucho desde hace ya tiempo, sobre todo con la LGC, tomarla como capacidad de respuesta, porque la propia palabra viene de responder. Responder es responder ante una situación. Y si yo aumento mi capacidad de respuesta, aumento mi responsabilidad. Ujú. Y la responsabilidad no es solo conmigo mismo, sino también es con los demás y también es con el entorno que estoy habitando, porque ese entorno que nos va a estar dando la función de contenedor, de sostén, también está interviniendo en esa construcción del cómo. Lo que Ujú. pasa es que si no lo tenemos en cuenta y solo vemos a lo que tengo más cercano, el cómo a veces no termina de... Es como si le faltaran piezas al cómo, ¿no? Me quedo muy pequeñito, con lo que tengo hago un cómo, pero no termina de ser funcional porque le faltan piezas, porque no me abro
no abro las perspectivas, no me abro a esa conexión con el entorno que me está facilitando otras opciones que estoy dejando fuera. Yo, en cuanto a la referencia externa que estabas hablando, lo tengo claro, pero la referencia interna no lo tengo tan claro. Por ejemplo, referencia externa para mí es igualmente, poniendo el caso, yo tengo, por ejemplo, un resfriado y en referencia externa pues puedo ir al médico que me va a dar una solución eh, generalista eh, o no tan particular, o le puedo preguntar a una persona que le ha ido bien un medicamento en concreto, pero es muy particular de ella, o sea, para mí es más externa aún, Ujú. estaría más alejado. ¿Cuándo es una referencia interna? Cuando yo digo quizás pues voy a ver, a tratar mi cuerpo, a ver qué tal fluye con eh, las energías y tal, yo creo que también es externa, porque también es algo oído y es algo a lo mejor que puedo meter dentro de el saco de la espiritualidad, también va a ser externa. ¿Cuándo es interna? Para mí interna quizás sería lo más cercano, pues ver realmente cómo es mi proceso muy particular en mí. El único que encontraría yo como algo genuinamente como referencia interna. Claro, pero ese mí también habría que plantearse qué mí es, porque puede ser un mi ego Sí, que está ejecutando el mismo ángulo de perspectiva. efectivamente. ¿Cuál es la interna entonces? ¿Cuál sería la referencia interna? Bueno, eso es justamente un proceso a construir, porque Sí, cada uno, yo no sería capaz de decirte a ti cuál sería tu referencia interna, porque eso es una conexión entre el tú que eres habitando concreto con el que eres en la dimensión como conciencia, ¿no? Mm. Y es esa conexión la que tiene que establecer cada uno particular y personalmente. sí. Mm. Yo con el ejemplo que has puesto, Jorge, me viene que yo utilicé un cómo que me mostró Hammer, ¿sí? Yo no sabía todo lo que Hammer sabía, ¿sí? De repente me trajo otra manera de sanar diferente a la que la medicina tradicional ponía, ¿sí? Pero él solo me mostró el cómo. La autorreferencia era 100% mía, Mm. ¿no? Y desde esa autorreferencia interna yo empecé a tener unos resultados que no los he tenido nunca ni siquiera con un fármaco, Mm. ¿no? Pero no lo podría haber hecho simplemente con todo lo que él ofreció, sino con mi referencia interna, porque O sea, un mismo síntoma, no perdona. estarían reñidos un cómo externo y una referencia interna a la hora de tratarlo. No, 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 yo tampoco lo veo. Estamos añadiendo. No se Sí, trata, no es solo quedarnos, no es solo quedarnos en el consumir un cómo, sino en generar y consumir. Yo puedo generar y consumir, pero si solo consumo, nunca genero. Entonces me voy a quedar completamente a expensas del externo, solo del externo, porque no estoy haciendo tan bien mi propia construcción. De hecho, puedo consumir un cómo y luego ese cómo llevarlo a ver, hacer toda una exploración de qué maneras ese cómo lo puedo hacer propio. Y a lo mejor lo tengo que desmontar y reordenarlo de una manera diferente. Y ahí lo hago propio. Y lo he tomado de la fuera, pero lo hago propio. Y otros serán directamente propios, internos, que no tengan que ver con el externo, salvo cuando voy al externo a comprobar qué tal va ese cómo, ¿no? Es como, hay un ida y vuelta. No es quedarnos solo con una parte, es ese y, esa paradoja, y, hacer lo propio. hacer lo propio. Sí, lo Y que pasa es que ver si te... siempre con un aporte personal. O sea, un Claro, eso aporte personal que puede ser de orden o que puede ser incluso de mezclar. O eso sea, es. ¿sabes? O sea, no solamente tener
si tengo un problema de seguridad en la casa, no solamente cuento con la policía, sino que pongo unas rejas, pongo unos cierres mucho más sólidos, incluso una alarma o un perro, ¿sabes? Es que hay mil cosas. Estaba pensando en el foso de los medievales. Es verdad, o sea, yo creo que la información está en el ambiente. Sí. Esas paradojas, todo el contenido de cualquier paradoja está en la información. Es hasta dónde puedo llegar yo en el manejo de esa información y cómo la integro y la consumo en mi vida. Mm, ¿No? sí, sí, sí. Una forma de razonar un cómo, evidentemente para razonar también hay veces que necesitamos más que construir, posicionarnos en diferentes ángulos de perspectiva, movernos, ¿no? Es como ese periscopio de un submarino que tiene la posibilidad del 360. Si lo dejo fijo en la misma posición, siempre voy a ver lo mismo, pero tengo la opción de moverlo, ¿no? De cambiar el ángulo y ahí veo un detalle distinto que me va a servir, me va a colaborar a hacer un argumento distinto, a explicarme de forma diferente lo que estoy viviendo, a darle un sentido diferente. Y ahí una de las cosas que a mí me colaboran es lo que aquí llamo jugar con las palabras, ¿no? Que esto lo conocemos mucho en el EGC. Y es curioso porque, por lo menos en mi caso, siempre me abre una opción nueva y me ayuda a vaciarme de los argumentos conocidos, de mis explicaciones conocidas, ¿no? Es como si dejara lo simbólico, lo emocional en un lado y me quedara solo con algo más objetivo y más técnico que me ayuda a poder argumentar de otra manera, ¿no? Aquí con la paradoja, de entrada veía ese para en cuanto mi perspectiva se fue al para de parar, parar. Si yo paro en el do, en la documentación que se me está levantando, la documentación quiero decir en toda la experiencia ya transitada, que quedaría como si fuera una carpetita de archivos Word, dándome base, si yo me paro y observo qué situación es la que se me está levantando en, en eso que ahora estoy viviendo, puedo hacer una creación diferente. ¿Por qué digo creación? Porque la J en el español es la letra número 10. Ese número 10 está está llamando a esa creación, ¿no? Para hacer una creación necesito un uno y un cero. ¿Qué creación, qué cómo voy a hacer parándome en esa documentación que yo ya tengo transitada? Por ejemplo, es una forma también de levantarnos preguntas diferentes, como esto del cómodo. Digo, ostra, el cómodo, qué cómodo es consumir un cómo, y en ese cómodo me encontré también el cómo, ¿no? ¿Cuál es el cómo de mi documentación? Esto que hablábamos antes, que tenemos un programa ya nativo, establecido, ¿no? Preconfigurado, que ya viene con sus cómos, que ya viene con sus formas de ejecución, ¿no? Como hablaba Jorge de esa evitación o tú hablabas, Lucía, de la búsqueda, de la investigación, eso que te motiva lo diferente, ¿no? Lo digo esto porque a veces cuando escuchamos qué cómodo es consumir, es que no tengo que estar cómoda, es que no tengo que consumir. No, es que ese cómodo está informando de algo, es que ese consumir, está informando de, mira, estoy consumiendo un su mí, el mí de otro, el mí de otro.
quizás tenga que empezar a mirar cuál sería mi mí. Bueno, esto venía por ahí, ¿no? Por jugar, a veces el jugar con las palabras como código, las palabras del español como código nos pueden abrir preguntas diferentes. Esto de razonar, Ra, conciencia solar, ese Ra, ese sol que tiene su propia zona de incremento, ¿no? ¿Estoy pudiendo enfocar a ese incremento o estoy interferido con mis propias argumentaciones, con mis propios automáticos y no estoy pudiendo virar ese periscopio para tomar otro ángulo de perspectiva? Ni una cosa es mejor o peor o buena o mala, es simplemente denunciar mi posición, porque cuando yo me ubico donde estoy, es que desde ahí puedo partir a construir otra cosa, ¿no? Otro cómo. Aquí veía también la propia palabra cómo, ¿no? Mirando la posición de las letras, la C es la letra 3, en la posición 3, la O es la 16, la M, la posición 13, la O, la posición 16. Yo sé que esto, algunas personas que quizás puedan ver este vídeo más tarde, a lo mejor les suena raro, pero es una forma para mí muy aséptica de tratar una palabra, ¿no? Es como si las palabras fueran cajitas donde metemos nuestros contenidos de siempre. Y aquí la invitación es, uy, saco el contenido que yo le doy a este cómo y lo miro como un código, me voy al español, a las letras, las posiciones de las letras, y resulta que están hablándome de una multidimensión. El 3 de la neurología, este 16 me está hablando de un potencial, de un campo de posibilidades. ¿Qué neurología está tomando esa posibilidad? ¿Qué pregunta, qué neurología, qué pregunta me puedo hacer a través de esa posibilidad y qué lógica y qué función le estoy dando a esa posibilidad que estoy captando? ¿Qué preguntas me puedo abrir? Diferentes, con una lógica, con una mayor coherencia y que puedan darme una función nueva. Bien. Una vez que empezamos a abrir perspectiva, una vez que yo puedo poner ese otro ángulo de visión, puedo hacer ese movimiento de periscopio, ahí es que se me abrió esto que os hablaba, ¿no? De un cómo impersonal y de un cómo personal. Un cómo que va a estar en mis manos humanas y un cómo que no va a estar en mis manos humanas, que va a estar en mi aspecto conciencia, ¿no? Y cómo, valga la redundancia, se pueden complementar. Mientras yo personalmente me dedico a lo que está a mi alcance, la conciencia que soy va a estar en esa observación, en ese procesamiento, un procesamiento mudo, un procesamiento que va a estar vinculado al área psíquica. Mientras en mi día a día, pues mi cómo puede ser, pues hoy ir a dar un paseo, hoy pues hacer una lectura de algo, hoy compartir con una amiga, hoy descansar. Mientras tengo ese observador activo, mi conciencia está trabajando en otra dimensión, generando otras posibilidades, ¿no? Es como codificando lo nuevo. Y eso no está en nuestras manitas humanitas con 10 dedos, ¿no? Pero se complementan. Son dos comos que se complementan. Este como impersonal se expresaría a través de ese flujo de señales del contenedor. A ver, ¿qué flujo de señales? Lo que os hablaba de esta mañana, por ejemplo, de
de ese Zosky, ¿no? Hablo en este caso con Amparo, no puede estar a las 7 como tenía prevista la charla. Ella misma me ofrece la posibilidad de hacerlo otro horario. Yo me quedo enfocada en el mismo ángulo de perspectiva que es las 7 de la tarde. Eh, Pongo a un lado esa otra posibilidad de a otra hora. Estaba fácil que hacerlo a otra hora, sin embargo, en ese momento no puedo tomar ese nuevo cómo que me trae esa realidad a través de Amparo, porque estoy enfocada en mi ángulo de las 7 de la tarde. Al estar enfocada en el ángulo propio de las 7 de la tarde, el ángulo personal, a partir de ahí se abren, bueno, mis automáticos y entran las emociones y entran los argumentos y entro yo a navegar en esa turbulencia durante, pues han sido 10 minutos prácticamente. Y en ese tiempo que yo me he dejado estar ahí observando todo ese movimiento que me estaba sucediendo, ¡clum! ¿Qué me pasa? Que el foco en un momento, en un instante, ¡plum! Cambia y se enfoca en lo que Amparo me dice. Ostras, y ahí es que entro a establecer ese diálogo con ese flujo, ¿no? Se produce un diálogo entre la nueva posibilidad y yo, y puedo tomar otro cómo, que es lo que estamos ahora, estamos en el tránsito de ese nuevo cómo, ¿no? Y eso es un proceso multidimensional que personalmente no lo conocemos porque como humana no tengo los ojos ahí, en ese espacio abstracto, los tengo en mi cuerpo y puedo ver lo que tengo a mi alrededor, pero ahí no sabemos cómo, en algún caso no sabemos cómo se va a dar hasta que no se expresa directamente en el plano, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Con esto entiendo que dices que mientras más claro tenga yo mi cómo personal, más complicado se me hará poder adaptarme al cómo impersonal, que en realidad es lo que me trae la realidad. A ver, ¿puedes repetir? Que si mientras más claro tenga yo mi cómo personal, más difícil se me hará adaptarme a un cómo impersonal, al que trae la realidad, lo que trae el presente, ¿no? Lo que se está dando. La situación específica que yo estoy nombrando, compartiendo, sí. Pero a mí me haría falta especificar situaciones para que esa respuesta, porque eso que estás diciendo en otra situación podría ser no. O sea, es como yo tengo claro un cómo después de haber tenido un diálogo con la realidad. Entonces esa claridad en ese cómo lo pongo en funcionamiento. En esta mañana yo tenía claro mi cómo, pero estaba interfiriendo a lo que la realidad me estaba poniendo como otra propuesta. ¿Entiendes? Que habría que especificar la situación. Sí, sí. De En tu cuando la respuesta claridad, está la respuesta. cuando la claridad de mi cómo está siendo una interferencia y cuando la claridad de mi cómo es la construcción en combinación con esa realidad y lo puedo poner en juego para ponerlo en juego. Yo miraría la situación específica, si no, no podría dar una respuesta así general, ¿no? Genérica. De hecho, cuando llegué aquí a esta parte que estáis viendo, el cómo en autorreferencia, como personal, y digo, pues ¿cómo voy a decir yo cómo se construye un cómo personal?
Pues cada uno construye su propio cómo, ¿no? Digo, uy, ¿esto va a generar frustración? Sí, claro, podría generar frustración, pero lo que sí puedo es compartir puntos en los que yo me apoyo en algún caso para construir mi como persona, que ya he ido compartiendo, ¿no? Como hice esta mañana o como estoy haciendo ahora con este encuentro, con esta presentación. Esto forma parte del cómo que yo me voy construyendo, ¿no? Por ejemplo, tomo lo de afuera y lo filtro y lo chequeo para que desde mí lo pueda llevar a cabo desde mi alcance, a mi ritmo. O sea, no es tomar cualquier cosa y poner en juego cualquier cosa, ¿no? Para eso requiero tener un observador activo, como me pasó esta mañana, ¿no? Yo estaba con un observador activo y ahí que puedo captar esa posibilidad que no estaba pudiendo captar antes. Voy haciendo un registro de fallas en cuanto a situaciones de fricción en el contexto. Eso me va a orientar hacia aquello que me está faltando. También voy a estar pudiendo ver qué automáticos se me están poniendo en juego en esa situación de fricción, ¿no? Esta mañana lo pude yo ir observando, ¿no? Con bastante claridad en ese momento los automáticos que empezaron a saltarme y a darle espacio, no pelearme con ellos, pero sí me di cuenta que había un atarlos en corto, una decisión de, vale, te doy el espacio en cuanto a que reconozco lo que está sucediéndome, pero no te voy a dejar salirte con la tuya. O sea, es como yo mando, yo tengo el dominio de ese automático, no lo tiene el automático sobre mí, ¿no? La lectura de señales en cuanto a, en este caso sencillo, de hay otra posibilidad en juego que antes no he tenido en cuenta, que sería cambiar la hora de este webinar y ahora sí lo tengo en cuenta. Entro en diálogo con ese entorno y ahí puedo cambiar el ángulo de perspectiva porque no estaba pudiendo ver eso, ¿no? Y esto que señalo aquí el procesador tiene que ver con ese cambiar el ángulo de perspectiva. Si tres, como os decía antes, tiene que ver con circuitos neurológicos y hay uno que está a la izquierda que nos habla de pasado y otro que está a la derecha que nos habla de futuro. Si yo desde lo impersonal que señala este 5, que es el que administra el pasado y el futuro desde el eje presente, si yo desde ese presente puedo administrar lo que percibo de pasado y lo que percibo de futuro y qué futuro percibo, porque a veces lo que hago es proyectar desde el pasado un futuro y entonces viene a ser otra vez más de lo mismo. Pero este futuro mm, es ese cómo impersonal que yo no sé cómo se va a dar. Simplemente para mí sería captar la posibilidad y dejarla abierta, a ver cómo se da, ¿no? Cómo se expresa, cómo se expresa. Me doy cuenta sin fin del circuito, ¿no? Yo capto la información, se me enciende el circuito y yo puedo tener desde ahí una perspectiva. La administro cuando es que la situación de esta mañana fue muy, muy clara en esto. Yo administro cuando tengo las riendas, cuando tengo las riendas, ¿no? Esto que os hablaba de me saltan los automáticos y los reconozco y no los dejo que me lleven por delante. Tengo yo las riendas del automático y estoy viendo cuál es la falla que he tenido.
me he saltado una posibilidad que la realidad me estaba dando, que era el cambio de horario. Y ahí la falta siempre va a ser conciencia. Aparece la conciencia dándome cuenta que me he saltado esa opción, que no estoy atendiendo al entorno, a esa otra opción que me está dando. Y al no atender, estoy interfiriendo y me saltan todos los automáticos del mundo. Bueno, ahí ¡pum! Vuelvo a eje, tomo conciencia de todo esto y tomo la administración de lo que me está pasando. Bueno, ya casi que un poquito esto de nuestro rol lo estaba nombrando ahora, ¿no? Con esta situación específica. ¿Qué más podemos hacer? Una cosa fundamental para mí es tener una actitud de aprendizaje, educarnos en conciencia, pero una conciencia espacio-temporal, no es la conciencia que llegamos a tener psicológicamente, ¿no? Sino una conciencia nueva que se abre ahora, una conciencia espacio primero, temporal después, que tiene el foco en el proceso. Y esto supone adquirir nuevas nociones, de manera que cuando la realidad nos desafía, yo puedo decidir o no, cada uno verá, autodesafiarme, o sea, hacer mío ese desafío y siempre a mi alcance, porque no sé si a vosotros, pero a mí me pasa que tengo una tendencia a estirarme, ¿no? A tomar el desafío un poquito más grande de lo que está a mi alcance y entonces me estiro y me frustro, me decepciono y ahí voy aprendiendo a ajustar cuál es mi alcance real para que ese desafío, ese autodesafío, sea lo más laxo posible, ¿no? Vivir el paso a paso de la situación, permitirla, entrar en esa activación de un observador neutro que permita lo que está sucediendo tal como está sucediendo, hacer ese registro de fallas y faltas, y ahí también añadiría de los automáticos, del modo fallo, y el duermo, ¿no? El dormir como el tiempo, el espacio y el tiempo de esas 24 horas que tiene un día, donde estamos descansando nuestra conciencia personal y entramos a un espacio de conciencia impersonal que es donde se va configurando el nuevo día, ¿no? Donde hay un intercambio de información y, y se vuelca la información para el día siguiente, ¿no? Esto que Garnier hablaba de que en la noche se hace el día, a mí me gusta mucho esa frase. Bueno, y hasta aquí llega de entrada lo que es la presentación y ahora, a ver, que os vuelvo a ver las caritas. A ver, eso es, que si no dejo de compartir nos veo. Bueno, bueno, a las 6:30, perfecto, perfecto, una buena hora. Bueno, solo ya por escuchar un poquito, si queréis añadir algo, si queréis rebatir algo, si queréis agregar una nueva perspectiva, yo también con estos espacios súper abierta a aprender, ¿no? Así que si queréis compartir algo como recogida. Lucía tiene el micrófono cerrado, Ah, que ha dicho algo y no te hemos oído. No, no, corazón, es que estaba diciendo que a mí me ha parecido muy completa, la verdad.
Me ha parecido muy completa. Me ha gustado en un momento determinado cuando has dicho, pero ojo, lo manejo yo. Ese ojo lo manejo yo, también contando con la parte esa paradójica de la ceguera, ¿no? Hasta donde yo puedo ver, claro. Mm. ¿Sabes? O sea, porque siempre yo creo en todos los procesos tú puedes tener el camino marcado, ¿no? Llega un momento en que lo marcas, porque es verdad que lo marcamos, pero luego, según lo vamos bajando a la acción, van empezando a surgir esas pequeñas faltas de todo eso, que es el flujo de señales con nuestro entorno, ¿no? Que vamos viendo las dificultades que tenemos que ir superando y lo que tenemos que ir incorporando para hacerlo más funcional, claro, que sea igual de funcional para todos. Mm. Y es como que de alguna forma buscamos comos cerrados que nos funcionen para el resto de nuestra vida, ¿no? Y ahí es que nos perdemos ese flujo con el entorno, con los demás, para poder ir agregándole aportes nuevos de valor a ese cómo que yo ya tenía construido, incluso a dejarlo a un lado y construirme uno nuevo, porque ya cumplió, ¿no? Como su ciclo cumplió y ya no, ya tiene que formar parte de nuestro cimiento, ¿no? De nuestra base de estabilidad. Y hay Y que yo formarse. creo que según lo construyes, ya queda antiguo. Claro, sí es verdad, porque empiezas a hacer cosas y pum, 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 y tienes que empezar a cambiar. Yo creo que es tan dinámico. Lo que pasa es que hay que entrar en esos elementos que ha estado hablando muy claramente, de, para situarnos en una zona que sea muy neutra, que no nos dejemos llevar. Sí, muy interesante. Hay una parte también, Lucía, que yo voy aprendiendo cada vez más con cierta dificultad en muchos casos, porque yo he tendido mucho a la actualización, aprender, aprender, aprender. Me ha motivado mucho ese movimiento de avance, ¿no? Y yo misma me decía en muchos casos, incluso antes de la LGC, es que me quito la tierra bajo mis pies, ¿no? Me quito con tanto avance, con tanto aprendizaje, no termino de aterrizarlo y generarme una base de estabilidad. Entonces, con la LGC he ido aprendiendo la enormísima importancia de tener una base estable, de que haya unos comos asumidos que me estén generando una estabilidad sobre la que apoyarme para poder ir construyendo nuevos cómo. Porque si no, nos generamos muy fácilmente inestabilidad, ¿no? Aunque haya algunos comos que no, que terminen por desaparecer en nuestro presente porque ya dejan de ser funcionales, siempre mantener unos comos que nos alimenten esa estabilidad, esa base estable sobre la que yo poder tomar lo nuevo y ponerlo poquito a poco en marcha. Por lo menos desde mi propia experiencia, ¿no? Unos comos que realmente sean a largo plazo, que tengan largo plazo, aunque puedan ir cambiando matices, pero como a gotitas, ¿no? Que esos comos tengan actualizaciones más pequeñitas. Otros comos los puedo desbaratar y los puedo volver a montar, pero hay comos que sean, que tengan mayor estabilidad, que tengan mayor estabilidad. Bueno, Ahí, a mí me ha dado aire esta presentación porque he visto que hay varios comos dentro, internos y externos, dentro de los internos personales y impersonales. Es como si estuviera viendo que hay variedad de puertas, que eso hace que la cosa sea como mucho más flexible. Ante cualquier situación, tengo más posibilidades para poder encontrar la que se acomode a esa situación, en mi situación en ese momento. eso. Me ha dado aire, gracias. Mm, bueno. ¿Querías añadir algo, Amparo? No, 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 está muy completo todo. Vale, Sí, bueno, que si acaso me uno a las palabras de nuevo de Jorge, sí, me ha dado más espacio también. vale. Bueno, pues
voy a dejar de grabar. Hasta aquí hemos llegado la presentación, el espacio de encuentro y ahora, si acaso, hacemos una despedida más íntima. Fuera del online, lo siento. A ver.